Bueno, comenzamos nuestra predicación esta mañana. Primero, si les parece bien, me acompañan a orar y pedir la dirección del Señor. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Ella nos habla, Señor, por algo que nosotros entendemos que es el poder de tu palabra, Señor, y también por el poder de tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Por eso te dejamos, Señor, este tiempo en tus manos, para que sea tu Espíritu Santo hablando, tanto al que predica como al que escucha, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno por igual. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si ustedes conocen a Amanda Palmer, por ahí no es tan conocida, o depende también del mundo donde uno se maneja, pero Amanda Palmer inició su vida artística como una estatua viviente, ¿no? ¿La ven ahí? ¿Han visto ustedes las estatuas vivientes? Sí. No sé cómo le hacen, no sé cómo le hacen. Estar horas y horas sin ningún tipo de movimiento hasta que alguien da una monedita, un billetito, cuesta. Y lo interesante es que todos esperamos a que se mueva, pero nadie deposita ni el billetito. Y todos disfrutamos cuando se mueve, pero nadie quiere depositar el billetito. Es muy interesante. Todo esto es algo que también hay que valorar, ¿viste? A veces los artistas no son necesariamente los artistas que uno ve en la televisión consagrados. Hay muchos otros artistas que también necesitan el apoyo y el acompañamiento de la sociedad. Amanda Palmer es esto. Inició así, pero con el tiempo aprendió otro arte que ella jamás pensó que iba a profundizar tanto, que es el arte de pedir. ¿Qué es crowdfunding? Es el arte de la recaudación de fondos. Por ahí el que habla inglés, por favor, me corrige. Pero vamos a hacerlo, me quería dar ahí como el... La cubana. Sí, open English. Very good. Hablemos en español. La recaudación de fondos o la cooperación colectiva es lo que aprendió Amanda Palmer después de una crisis, ¿no? Pero aprendió al inicio, con esta situación, lo básico de aprender a pedir. ¿Cómo aplicamos nosotros este concepto a nuestra iglesia? Este concepto de recaudación de fondos o de cooperación colectiva. Yo creo que la iglesia como institución también hace un crowdfunding espiritual, ¿no? A veces social. ¿Por qué no? Lo hemos hecho, creo yo. A nuestro nivel, digo, los recursos nuestros no son ¡bah! Pero Pan para el Mañana fue eso. Fue una cooperación colectiva de una red de personas que ayudó a otras en un momento de necesidad. Porque todos podemos llegar a tener algún momento de necesidad, no necesariamente económica, puede ser de otro tipo. Entonces ahí nosotros hacemos un crowdfunding espiritual y podemos formar un grupo, una red de cooperación colectiva para apoyar vidas, para apoyar ideas, para apoyar necesidades de los que nos rodean, puede ser en el barrio o también de nosotros. Porque me parece que está bueno también apoyar los proyectos de la iglesia. Inicialmente creo que está bueno apoyar los proyectos de la iglesia, porque así aprendemos a cómo acompañar. Y luego nosotros vamos a reproducir ese modelo. Por eso siempre digo, ¿qué hemos recibido nosotros como iglesia? Sino el amor de Dios en nuestras vidas. Cuando yo recibo el amor de Dios en mi vida, entonces, ¿qué es lo que reproduzco? Eso, el amor de Dios. Pero si yo recibo exclusión, pero si yo recibo distanciamiento, pero si yo recibo otra cosa que no sea ese amor o ese acompañamiento o ese abrazo, eso también voy a reproducirlo, ¿no? Entonces está bueno que nos repensemos de esa forma. Bueno. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo pedimos? ¿Qué elementos acompañan a nuestras peticiones? Por eso también me parece importante hablar de este tema que hemos estado anunciando en las redes, seguramente lo anunciamos. Adoración se llama el arte de pedir. Adoración, el arte de pedir. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, hay dos elementos que parecieran como que no pegan. Adoración y el arte de pedir.
¿Cómo así que la adoración puede estar ligada al arte de pedir? Porque el arte de pedir está ligada ¿con qué? Con oración, con intercesión. Pero ¿por qué no puede estar ligada a la adoración? Por ejemplo, ¿no es acaso la adoración también una forma de pedir lo que nuestro corazón desea? ¿No? Bueno, todo eso vamos a hablarlo a través de nuestro pasaje que aparece en pantalla, que está basado en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9. Si ustedes quieren comparar con otra versión, ustedes pueden ir a sus celulares o a sus Biblias. Pero de este pasaje de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9, donde vamos a hablar del arte de la adoración, el arte de pedir. ¿Bien? Bueno, dice así la palabra de Dios. Si ustedes siguen con su vista allá atrás, yo lo leo acá. Dice: ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. ¿Quién es este que está hablando? Salomón. El hijo de David fue Salomón. Muy bien. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contar. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Esa es una oración, ¿no? Lo que está haciendo ahí Salomón es una especie de oración delante de Dios. Porque las oraciones no necesariamente están en este contexto o en el contexto de iglesia. Las oraciones pueden estar en el contexto de la casa, de la familia, del devocional, de salir a correr, de ir en el colectivo. En todo tipo de contexto puede estar la oración. ¿Sí? Bueno, aquí entonces hay una oración en medio de una experiencia que vive Salomón. Así es que Salomón, veamos un poquito el contexto, porque Salomón había ascendido al trono, o sea, había sucede a su padre David, ¿no? Pero no sin luchas de poder. Detrás está una lucha de poder entre él y su hermano Adonías. No es fácil porque estamos hablando de monarquías. Ustedes saben que las monarquías antes eran una especie de grandes luchas de poder. Bueno, hoy no sé, también. Algo hay de eso también. Pero digamos que en aquel entonces era más visible, más evidente este tema de violencia, ¿no? Bueno, Salomón reconoció varias verdades importantes en esta oración. Yo quiero solamente subrayar algunas. Primero, creo que a los adolescentes les puede venir bien ver estos detalles, estos elementos que hay en esta oración. Primero, él reconoce que era un joven y que necesitaba consejo, ¿no? Bien que dice ahí que yo soy muchacho, o sea, como que no me las sé todas. No me las sé todas. Y está bueno reconocer en nuestra oración y en nuestra adoración también que nosotros no nos las sabemos todas y que necesitamos consejo. Pero a veces nos cuesta, ¿o no? Nos cuesta pedir consejo. Porque somos tan autosuficientes que no necesitamos consejo, ¿no? Porque yo soy el que me las sé todas. Y entonces, a veces como que pedir consejo es difícil para uno. Por ahí le afecta el ego también. Porque pedir ayuda es como reconocer que yo no me las sé todas y que necesito la ayuda de alguien. Pero mira que Salomón ahí reconoce: yo soy joven y necesito consejo. Bueno, después reconoce que también es un siervo al servicio de Dios. Es decir, siendo rey, se pone bajo la autoridad y bajo el poder y el consejo de alguien superior. En este caso, Dios. Muy buenos. Luego, tercero, él necesitaba aprender a tener sus prioridades en orden, ¿no? ¿Qué pidió? ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Pidió sabiduría, pidió entendimiento. No pidió otra cosa. Pudo haber pedido otra cosa. ¿Qué pudo haber pedido, por ejemplo? Y como habían guerras, también podía haber pedido más poderío militar, ¿no? Entonces Salomón pudo haber pedido todo esto, pero ¿qué pidió? Dame sabiduría.
sabiduría y entendimiento para gobernar a tu pueblo. Entonces, a pesar de ser chico, tenía en claro sus prioridades, ¿no? Yo siempre le digo, y aquí hago un paréntesis, y hablo a los adolescentes que nos escuchan, yo siempre he dicho que uno tiene tiempo para todo siempre y cuando haga tiempo para eso. Yo me convertí al Señor, entregué mi vida al Señor, reconocí en mi fe y busqué a Dios a los 14, 15 años más o menos. Nadie me llevó a la iglesia, ni mis padres, ni nadie, fue solamente un amigo, pero después de eso también yo tenía la responsabilidad de ir a la iglesia, ¿no? Y yo quería ir a la iglesia, yo tuve un encuentro con Dios, yo quería ir a la iglesia. Con el tiempo fui adquiriendo más responsabilidades dentro de la iglesia y bueno, ya era yo líder de jóvenes, fui presidente de jóvenes. El Señor me dio los privilegios, ¿no? No estoy diciendo con eso, wow, super Oscar, ¿no? Solamente digo, Dios te da privilegios y entonces, vos vas aceptando y haciendo esos privilegios para Dios. Entonces me encontré en un punto donde yo tenía mis clases de bachillerato ya en los últimos años. ¿Qué me encontraba haciendo? Trabajo en iglesia, mi trabajo en colegio, hacía deportes, me divertía, salía con amigos, presidente de colegio, presidente de clase, presidente de tesis, presidente de un montón de cosas, y aún así yo quería y tenía deseo de servir a Dios. Y yo saqué el tiempo para servir a Dios. Entonces, cuando uno quiere, uno hace el tiempo. Pero si vos no estás en esa, porque uno hace clic, ¿no? Hace clic con Dios. Cuando haces clic con Dios, vos haces el tiempo. Cuarto, Salomón reconoce que tiene un propósito de servicio, porque no dice, dame sabiduría para yo picármelas de que lo sé todo. No. ¿Qué dice? Dame sabiduría para qué? Gobernar a tu pueblo. Para gobernar a tu pueblo. O sea, para servir. No, ni siquiera está pensando en él, está pensando en servir. Entonces, cuando vos ves estos propósitos de oración, se convierten también en propósitos de adoración. Estoy adorando yo con esta actitud al Señor. Nosotros le adoramos de muchas formas. En esas actitudes, en nuestro servicio y cantándole también. Bueno, también cantándole le adoramos. Entonces, y la adoración se vuelve una oración muchas veces. Porque yo tengo una necesidad. Y cuando tengo una necesidad, ese canto que hoy cantamos, que tal vez no me tocó hace 3 semanas, hoy me tocó. Porque justo ese es el momento que necesito para expresar mi adoración y mi oración por esa necesidad. Por eso yo siempre digo, es el Espíritu de Dios el que nos habla. Y dejemos que sea el Espíritu de Dios que nos hable y no los hombres, ¿no? Uno puede predicar, pero que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Bueno, si tuvieras la oportunidad entonces de Salomón, si Dios te dijera, bueno, ¿qué querés? ¿Qué le pedirías? ¿Qué le pedirías? ¿Sabes tus prioridades? ¿Qué le vas a pedir en ese orden? ¿No? Creo que está bueno hacernos la pregunta para saber cuáles son nuestras prioridades. Inmediatamente se nos podría venir un auto, ¿no? ¿Qué más? Una casa. Son los como más comunes. ¿Pero qué más podríamos pedir que por ahí podría representar eso? Y que al mismo tiempo, cuando yo pida esto, por ende, vendrá a su tiempo esto otro. Así es. ¿No? Así, sí, está buena, ¿eh? Paciencia. Amor. Salud. ¿No? Entonces, hay cosas que a veces tienen mucho más valor que estas otras que aparentemente son como lo más indispensable y necesario. Pero creo que Salomón entendió esto y empezó a trabajar el arte de pedir. Muchos en la Biblia trabajaron el arte de pedir. Ahí puedes ir a Pablo. Pablo también fue un
experto en el arte de pedir a Dios. Y así un montón de personas. Pero el arte de pedir entonces requiere el reconocimiento de que necesitamos consejo, de que nosotros simplemente somos siervos, es decir, no le damos órdenes a Dios. Dios, mira, vení que necesito que ores un milagro, ¿no? Pero dale, que necesitamos el milagro. Entonces vos no te puedes poner en la actitud de darle órdenes a Dios cuando vos sos el siervo, ¿sí? Es cierto, te ha dado autoridad y en el nombre de Jesús vos podés tomar esa autoridad, pero no ordenarle a quien es el que tiene la autoridad y la potestad de sanar. Si no me pongo bajo su autoridad y en esa autoridad yo puedo ministrar adoración, ministrar sanidad, ministrar acompañamiento, ministrar consejo, pero no es que yo le dé órdenes a Dios. Y yo he visto tantas personas en este mundo, en este contexto que nos ha tocado vivir, que prácticamente le dan órdenes a Dios de qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer dentro de la iglesia. Entonces, creo que es importante que entendamos que nosotros simplemente somos siervos y que atendemos a un propósito. ¿Cuál? El de servir. El de servir. Porque con la autoridad y con el poder que Dios me dé y con los dones que Dios me dé, porque yo tengo unos dones, pero cada uno de ustedes tiene otros muy distintos, porque yo no tenga el don de sanidad no significa que entonces yo no tengo un ministerio dentro de la iglesia, ¿no? Y si alguien lo tiene, gloria a Dios. Y si alguien tiene el ministerio de fe, gloria a Dios. Y si tiene alguien el ministerio de dar, bien, gloria a Dios. Entonces, creo que todos tenemos un ministerio en el cual podemos servir y darle gloria. El arte de pedir entonces tiene una relación directa entre escuchar a Dios y pedirle también. Escuchar a Dios y pedirle. Porque el problema es que solo pedimos, pero no escuchamos, ¿no? Dios, mira, dame tal cosa. Y Dios dice, bueno, sí, o sea, yo tengo misericordia de vos y te lo doy, ¿no? Pero escuchame una cosa. Espera que ahorita estoy ocupado, ¿eh? Después vengo. Entonces se va, cuando tiene otra necesidad. Me pasó esto. Y Dios tiene misericordia, te lo da, ¿no? Bueno, te acordás que te quería decir. Espera que, mira, me están esperando. Y tengo cita ahorita a las 11, ¿viste? Entonces me tengo que retirar. ¿Sí? ¿Todo bien? Chao. Entonces estás con esa dinámica con Dios de solamente el apagafuegos. Y no hay un momento de escuchar a Dios. Creo que eso también es importante. Escuchar a Dios y pedir. Creo que es una relación muy buena. Necesaria también, digo, una relación también hay que escuchar, ¿no? Que solo te escuchen a vos, se vuelve como un poco denso, ¿eh? ¿O no? Sí. Poneme atención. Quiero decirte algo. Y tiki. Sí, yo también te quería compartir algo. Mira, ya no tengo tiempo. Pero después. Entonces, se vuelve una relación unilateral. Y no bilateral. Creo que es importante entonces. Escuchar a Dios y pedir. Hay una palabra que yo creo que ya la dije alguna vez hace muchos años, hace algunos años. Creo que la dije, mira que estoy apelando a mi memoria. Y me llamó mucho la atención. ¿Ya la vieron ahí? Bueno, mami la pinapata. ¿No? Mamila pinatapa. Ahora cierren los ojos y díganla. Un buen ejercicio. Este está bueno, ¿eh? Para hacer un ejercicio. Es como un trabalengua. Pero no, es una palabra realmente en el idioma yagá. ¿Sí? Sí, tenemos a full chicos allá. Bueno, gracias a Dios, como siempre hemos dicho, qué bueno que hay movimiento en la iglesia, qué bueno que hay actividad y los chicos están. Esta es una bendición de Dios. Esta palabra, Mamila Pinatapai, ¿sí?
viene del idioma yagán, que creo que argentinos y chilenos lo conocen muy bien porque es una comunidad o es un pueblo nómada que vivía en las islas y canales de los extremos de Chile y de la Argentina. Eso es Ushuaia, ¿no? Por Ushuaia, por todas esas partes. Que está extinguida, realmente la extinguida. No hace mucho murió la última Ona. Mira. ¿La última qué? Ona. Ona. Mira. Qué bueno. Bueno, este pueblo, los yaganes, espero pronunciarlo bien, los yaganes tienen esta palabra que es reconocida como una de las más concisas. La más concisa. No en la escritura, porque no es nada concisa en la escritura, pero sí en su significado, en el contenido, en lo que proyecta y tiene de fondo, tiene de contenido. Miren el significado. Eso es lo que significa la palabra, La mirada que comparten dos personas cuando ambas están esperando que el otro ofrezca algo que ambos deseen. Pero no se queda ahí. Pero no están dispuestos a ceder o pedir por ellos mismos. Eso es lo que significa la palabra. ¡Qué tremendo contenido! No sé si se dan cuenta, Aparte de lo largo, pero es muy profundo el contenido. Miren, la mirada que comparten dos personas, ¿sí? La mirada que comparten dos personas, cuando ambos están esperando que el otro ofrezca algo que ambos desean, ¿sí? Pero no están dispuestos a ceder o pedir por ellos mismos. Sí, cuando yo la leí me pareció tan especial y tan complicada, ¿no? De hecho, esta palabra también se utiliza en las ramas económico-matemáticas para profundizar algunos conceptos, sobre todo en una teoría que se llama la teoría del juego. No la del juego de jugar, sino la teoría del juego como algo, como elementos de los incentivos, ¿no? De los incentivos. Tiene que ver con este tema que acabamos de mencionar. Entonces, es toda una palabra con gran profundidad, y yo cuando pensaba en Mamila y Natapai, a ver, hoy sí lo dije bien, como cristianos creo que no podemos caer en este concepto, o sea, dejarnos dominar por el concepto de Mamila Natapai, porque no podemos solo quedarnos viendo al otro, esperando que ambos hagamos algo y resistiéndonos a hacer eso que deseamos, ¿no? No podemos quedarnos ahí. Para nosotros creo que es importante acercarnos y pedir, acercarnos y dar, porque a veces pensamos, y aquí lo voy a contextualizar un poquito, a veces pensamos que el otro sabe lo que yo quiero, porque yo pienso que él sabe que yo lo quiero y que debería saber que yo lo necesito y quiero, ¿o no? No, pero es que él debería de saber que yo necesito eso. Pero es que ella ya debería de saber que es lo que yo necesito, ¿no? Y entonces nos quedamos viéndonos, esperando algo y resistiéndonos a hacerlo. Es el concepto de Mamila y Natapai. Ese es el concepto. Esperar que el otro haga lo que yo creo que él ya sabe que tiene que hacer. Y no es así. Muchas veces tenemos que acercarnos. Y quizá lo saben, pero está bueno que nosotros nos acerquemos y lo digamos. Creo que es similar a acercarnos a Dios. Hay un hermoso texto en Hebreos 4:16 que seguramente ustedes lo saben o lo conocen. Dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, que es generoso. Ahí recibiremos compasión y su bondad para ayudarnos cuando necesitemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque ahí nosotros vamos a recibir su compasión y su bondad en lo que nosotros necesitamos.
Entonces, entendemos que hay un trono de gracia delante de nuestro, que es por parte de Dios, y estamos viendo el trono de la gracia, sabiendo lo que necesitamos, ¿pero qué? Resistiéndonos a ir y pedir. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Vos sabrás por qué no te acercas al trono de la gracia. Pero de que está abierto, está abierto. Ahí está el trono de la gracia. Entonces, creo que es importante que entendamos que podemos recibirlo para nosotros y también poder interceder por otros. Porque no solamente es para nosotros, es para otros. Y ahí es donde vamos pasando a nuestro texto, en esta segunda parte, donde vemos algo muy llamativo por parte de Dios. Ya vimos la oración de Salomón, ahora vemos la respuesta de Dios. ¿Qué va la respuesta de Dios? Dice así, lo ven ustedes en pantalla, yo lo leo acá. Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me has pedido, te daré también riquezas y esplendor, que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Mira, cuando tenemos la sabiduría de poder pedir, cuando tenemos la sensibilidad de saber pedir, cuando tenemos la humildad de poder pedir. Entonces, creo que ese es un elemento importante. Salomón pidió sabiamente, pero aquí hay un elemento que por ahí no lo vemos en el texto que hemos leído, pero que sí está en el contexto, que está en el fondo. Porque Salomón, antes de tener esta experiencia con Dios, de poder pedir esto y que Dios se lo diera, Salomón había ofrecido 1000 holocaustos, o sea, había ofrecido adoración, pongámoslo así en esos términos, a Dios. Y después de tener esa experiencia con Dios, regresa a Jerusalén y va y ofrece también holocaustos, ofrece adoración a Dios. O sea que en medio de mi oración y de mi intercesión está aquí la adoración. Entonces, ¿cómo es importante el elemento de la adoración también cuando nosotros estamos en ese contacto directo con Dios, cuando le pedimos o cuando intercedemos por otros? Hay un elemento de adoración, ¿no? Pero cuando nosotros queremos pedir algo, no hay esos elementos, ¿no? Vamos y pedimos lo que necesitamos y ya. ¿Y por qué no lo adoramos primero? ¿Y por qué entonces no pedimos sabiduría para saber qué pedir? Y entonces sí le pedimos, y entonces volvemos otra vez y adoramos, ¿no? Hay que reconocer que nosotros somos siervos, y entonces estamos delante del gran rey, que nos abre sus atrios, que nos abre ese lugar para nosotros poder llegar. Y ahí es donde decimos que tenemos esta posibilidad, como lo tuvo Salomón. Ojo, y aquí voy a ser muy práctico. Esto no es fácil hacerlo, O sea, hay que comenzar por algo. No siempre es. A ver, todos tenemos un trabajo, una profesión, algo que estamos aprendiendo y ya llegamos sabiendo todo sobre ese arte o sobre esa profesión. Y no, aprendemos poco a poco sobre ello. El arte de pedir y la adoración en nuestras vidas, complementando el arte de pedir y de interceder, no es algo que aprendamos de la noche a la mañana, Es algo que vamos a ir paso a paso. Y entonces comencemos por algo sencillo, comencemos por algo muy, muy práctico, comencemos por algo muy chiquito, ¿no? Y poco a poco vas a ir ampliándolo un poquito más a tal punto de entrar en una relación mucho más fortalecida con Dios. El canto es una adoración, la actitud es una adoración, la oración puede ser una adoración, también la intercesión puede ser una adoración. Así es que ven que el concepto de adoración no solamente es venir y cantar, el concepto de adoración es mucho más amplio, ¿no?
Pero el concepto de adoración también cantado puede ser una oración, puede ser una intercesión. Y entonces ahí le encontramos otro valor, otro valor. Yo creo que nosotros como iglesia podemos ser gestores de recursos espirituales propios y para otros. Y lo somos, ¿o no? Cuando nosotros oramos todos los días a las 10 de la noche, somos gestores. Somos gestores de recursos espirituales para otros. Hacemos crowdfunding, ¿no? Espiritual. Cuando nosotros hacemos pan para mañana y gestionamos recursos para apoyar a quienes necesitan, hacemos crowdfunding, ¿no? Hacemos esto de recursos, gestar recursos espirituales y materiales para otros. Cuando el grupo de adoración viene todos los viernes y ensaya de 6:30 a 9 de la noche, hace también esta gestión de recursos para que otros reciban recursos espirituales. Cuando nosotros ponemos un servicio como un ministerio como el que vamos a iniciar este miércoles que viene, nosotros también vamos a gestionar recursos para que chicos de entre 14 y 17 años puedan recibir una palabra de fe, una palabra de misión y al mismo tiempo puedan patear la pelota, puedan disfrutar, puedan hacer ejercicio. Entonces, creo que como iglesia somos gestores de recursos, tanto espirituales como materiales. Gloria a Dios por eso que nos da el privilegio, ¿no? Que nos dé también entonces la disposición de poder colaborar en cada uno de estos ministerios, que hay muchos. Bueno, para finalizar entonces, en la última diapositiva, tenemos que nosotros somos gestores de recursos espirituales y lo ponemos de forma práctica. Esta semana entonces, orá por alguien de la iglesia. Que Dios pueda colocar en tu mente alguien por quien orar. ¿No? Míralo ahí si quieres. Mira a ver por quién puedes orar. Que Dios te ponga en esta mañana por quién orar durante toda la semana. Y si haces un ejercicio de cada semana, orar por alguien, en todo el año vamos a tener un acompañamiento tremendo en oración. Entonces, comenzamos por algo chico, digo, tampoco algo tan... Por ahí no vas a orar 2 horas por esa persona, pero puedes establecer un tiempo para orar por esa persona, 5 minutos, y orar por ella, por su familia, por él, por su familia, por sus hijos, por su trabajo. Y tomaste 2-3 minutos y oraste por esa persona. Luego también en esta semana puedes orar por alguien de tu familia, también que esté pasando por alguna necesidad, que necesite acompañamiento. Siempre recuerden que la iglesia no es, cuando nosotros vamos a los pies del Señor, no es para separarnos de nuestra familia, es para recibir el amor de Dios en nuestras vidas y para acompañar a nuestras familias con ese amor que Dios ha dado a nuestras vidas. La iglesia no presupone separación, presupone que el amor de Dios a través de nuestras vidas es trasladado a quienes nos rodean. Para mí es importante entender eso. Y 2, esta semana orar por un proyecto de la iglesia. Hay muchos, hay muchos proyectos. Ahora al final vamos a ver que hay muchos proyectos por los cuales podemos orar vos. Así que tenerlo en mente y cuando lleguemos a los anuncios vas a ver que hay muchos proyectos por los cuales puedes orar. Y si uno de esos ministerios te llama la atención, bueno, ponerlo en tu corazón y orar todas las semanas por ese ministerio. Oramos al Señor, si les parece, nos colocamos en pie. Le damos gracias al Señor porque nos permite ser gestores de recursos espirituales y materiales y nos permite a nosotros también tener acceso al trono de su gracia en el cual hallamos el oportuno socorro.